valles, por todos los pueblos y todas las ciudades, juzgando la montaña como rituales, vino de la tierra, los manantiales, elementos fundamentales, la fauna, la flora y los callejones, sur del cielo con las notas musicales, 3.400 metros en el aire. Hoy en Días de Campo, especial sobre cultivos de uso ilícito, segunda parte. Reportaje: la guerra contra las drogas, la erradicación manual, las fumigaciones. La guerra contra las drogas tiene su punta de lanza en Colombia. Millones de dólares han invertido los Estados Unidos y el Estado colombiano para erradicarlos. Entre el 2003 y el 2009, se estima que el gobierno de Colombia invirtió 835 millones de dólares en aspersiones y otro tanto en erradicación manual. Colombia es el único país del mundo que ha aceptado las aspersiones aéreas en su propio territorio con un pesticida tan letal como es el glifosato. Eliminar una hectárea de coca con glifosato cuesta $72.000. Mientras la concentración en las aspersiones en los cultivos ilícitos llega a ser de 10 litros de glifosato por hectárea, en los lícitos el tope máximo es de 3 litros en la misma área. Por cada hectárea asperjada, la reducción de cultivos de coca es del 12 al 15%, por lo que hay que fumigar más de 9 veces la misma hectárea para lograr una reducción significativa. Desde 1995 hasta el 2009 en Colombia, se han fumigado con glifosato Roundup Ultra un total de 1.447.598 hectáreas de arbustos de coca, según el informe emitido por el World Drug Report del 2010. Recientemente, el gobierno nacional tuvo que suspender las fumigaciones con glifosato, después de dar a conocer un estudio realizado por la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer Irak, en el que se revela la relación directa entre el glifosato y la aparición de cáncer en personas a las que les ha caído el mortal herbicida o aquellas que han bebido agua de ríos o fuentes hídricas que resultaron afectadas por el glifosato. Las fumigaciones redujeron en algunas zonas los cultivos de coca, pero en muchas de esas mismas zonas han vuelto a crecer. La erradicación manual forzosa tal vez tuvo más impacto en reducir los cultivos de coca, pero con tantas partes del país sin presencia física del Estado, sin servicios básicos para la población, todavía hay tanto coca sembrada en Colombia como había en la segunda mitad de los años 90. Ellos fumigaron las zonas de reserva porque nosotros hemos venido conservando las zonas de reserva donde prácticamente son intocables. Por mucha necesidad que nosotros tengamos no se pueden tocar y el Estado pues las fumiga. Entonces eso crea un problema de descomposición porque se nos enferma la gente. Y como que nos hizo entrar en una situación difícil porque como se fumigan los nacimientos del agua, llegan unos veranos difíciles y entonces la gente se queda sin agua y comienza esos choques entre la gente por el poquito de agua que nos queda. Nosotros, los grupos activistas en Washington, logramos con el inicio del Plan Colombia meter unos condicionamientos sobre la ayuda militar que requieren al Departamento de Estado antes de liberar la cuarta parte de la ayuda militar, certificar por escrito con un informe explicando cómo están mejorando su desempeño en derechos humanos las Fuerzas Armadas colombianas, incluso el progreso que están haciendo hacia ver a esos casos de abuso judicializados en las cortes civiles, el sistema civil de justicia. Eso les ha hecho, eso a cada año entonces hay una fuerte pelea que más o menos perdemos porque siempre hay la presión de hacer fluir esa ayuda. A veces sí hemos logrado congelar grandes montos por varios años. Vino el Estado con una proposición de
de sustitución, pues nosotros ya el café se nos había caído, la yuca también y la coca pues no quedó nada. Entonces nosotros, algunos campesinos tomaron la decisión de negociar con el Estado y sustituir lo poquito que les quedaba, pero el Estado no les cumplió. Entonces la gente, no sé de dónde se consiguieron la semilla que se da por palo, que es mucho más fácil. Entonces la gente comienza a sembrar coca, pero harta, o sea, en cantidad, como con más, porque no nos dejan otra alternativa y vuelve el Estado y nos fumiga. Creo que la clave realmente es que haya un Estado en todo el territorio. Es difícil realmente cuando uno llega a Estados Unidos y trata de explicar Colombia, explicar a los estadounidenses que hay vastas zonas de este país donde la gente puede pasar años sin ver un representante de su propio gobierno. Además, tal vez, bueno, con la excepción de esas avionetas de fumigación o la patrulla de uniformados que pasa. Cuando ya comienzan ellos a exterminar, pues, la coca, acabarla, entonces es donde surge la idea de una comunidad que no había ninguna otra alternativa porque ya no había nada que hacer, entonces deciden que la van a defender. Pero después de que hemos vivido una situación económica difícil, después de que intentamos con el café, después de que intentamos con otros productos, incluso ya la semilla hasta se había acabado, había muy poquita. Presencia estatal civil, más justicia, no se logra sin la presencia de una red bastante fuerte de organizaciones sociales haciendo reclamos, haciendo denuncias, haciendo propuestas y siempre haciendo veeduría. Si ellos no pueden operar por amenazas, por situaciones de seguridad, no va a haber esa presencia estatal que se necesita. Entonces el pueblo se organiza y como nosotros ya estábamos organizados, entonces mandan el comunicado a los demás corregimientos y en menos de mediodía ya estaba toda la cordillera. O sea, representaciones de cada vereda y se le impide a los erradicadores que erradique. Esta es una de las fincas, el cual en la vereda Villa Marquesa la fumigación ha acabado prácticamente con los potreros, la fauna, la flora, todas las palmas selváticas. En esta finca no queda absolutamente nada de lo que cultivan los campesinos, todo netamente acabado por causa de las fumigaciones aéreas. Fumigaciones que nunca han sido socializadas con las comunidades, nunca ha habido una consulta previa. La comida, todo se acaba, todo, nos dejaron sin nada, las choticas, las papachinas, plátano, chiro, todo eso se acaba, vea cómo está ahí. Aquí llegamos a este cultivo de maíz, el cual fue totalmente acabado por la fumigación aérea. Un cultivo de pancoger, netamente acabado por la fumigación y la aspersión aérea, totalmente acabado. Ese daño de estómago, esa epidemia que les está dando a todos, y grandes y pequeños, eso es para todos. Eso está llegando a una epidemia pero durísima para aquí donde fumigaron así harto. Porque la mayoría están con el daño de estómago y fiebre y ese más que todo el daño de estómago y el dolor del estómago. ¿Qué era lo que más sentían en el momento de la fumigación? No, pues lo que más siente es que esto queda como desierto. Eso es lo que más siente uno, que ya no tiene que hacer, que le toca, mejor dicho, que así doblar la cobija y salir, ¿por qué más? ¿Este pozo es contaminado por la fumigación? Sí, todo esto, sí, está todo quemado. ¿Qué cultivos
fueron los que le fumigaron? Pues a nosotros nos fumigaron fue todo el potrerito y la comida, por ahí el platanito, la yuca, todo, que cortó cortar eso a ver si de pronto vuelve a salir. ¿Cuántos días les duró la fumigación? Como 3 días le dieron de fumiga, que fue un día. Fue un lunes, El lunes. ¿Qué ocurrió? llegaron potreros, la casa, Le fumigaron los potreros, la casa. ¿Qué más cultivos les fumigaron? plátano, ¿Hay algo otro aparte de la plátano, la yuca y...? arbolizaciones ¿La fumigación pasó por encima de su casa? por encima. Por encima de la casa. Pero reáctenos cómo fue la situación. ¿Ustedes qué estaban haciendo en el momento? Estábamos aquí en la casa. ¿Estaban en la casa y cómo vieron la fumigación? ¿En qué momento se presentó o qué? Eso fue como por ahí a las 12 del día. A las 12 del día. ¿A las 12 del día? Y ahí empezaron a fumigar por todo el chico. Más o menos, ¿cuántas familias salieron afectadas en la comunidad, presidente? 75 familias. 75 familias. ¿Y los cultivos de Pancoger fueron cuáles? Los cultivos de Pancoger fueron como el cacao, plátano, yuca, maíz y arroz. El plátano, como ustedes lo miran, pues ahí está, miren. Ya está. ¿Hubo fumigación por encima de las instituciones educativas? Claro. ¿Los niños estaban en clase cuando estaban fumigando? Los niños estaban en clase cuando fue la fumigación. ¿Enfermedades después de la fumigación como cuáles? No, pues ahí no, hasta ahorita no ha aparecido ninguna. ¿No ha habido ninguna persona en la comunidad nadie resultó enfermo después de la fumigación? Que ha venido a dar quejas, no. Hasta ahora no. ¿Hay ardor en los ojos por el veneno? Eso ya es una enfermedad. Sí, eso es claro. ¿Y qué más presentan? ¿Qué mal les presentan qué mal presentan las personas después de la fumigación? Las esquinas. Pues, ¿verdad? Daño de estómago hay más de uno. Mal de estómago. ¿Qué más? mal de estómago, la rasquiña en los ojos, o sea, ardor, ¿no? Rasquiña, no, ardor en los ojos y rasquiña en el cuerpo. Las aguas del aljibe están afectadas también. Ah, las aguas, ¿cuántos aljibes más o menos? Es la que se consume para comer. Llegaron las casas, por encima. Claro. ¿Se da cuenta cómo está? Eso fue la fumiga y a los poquitos días eso fue ahí, la erradicación. Donde sí, pues sobre el medio ambiente, los animales, todo eso aquí, no fumigaron prácticamente la coca, sino los potreros que hay, el medio ambiente, los bosques. Porque aquí se fumigan las matas de coca y el viento esparza eso y se lleva. Sí, aquí fue preocupante. Aquí fumigaron hasta el pueblo. Créame que aquí caían goteras de ese glifosatos de las casas. A ellos no les importa que hayan niños, que hayan nada. Eso lo que les importa es fumigar. El 2 de octubre del 2010 acá vemos un cultivo de 600 hectáreas. Acá vemos al viejo Gualdrapa. El hombre personal. Ahí vamos el compañero Hernando. La belleza. Pero no la qué. Esta es la labor de los erradicadores manual, programa de... ¿Qué pasó, hermano?
que nosotros no estamos para eso, pues, como le digo, nosotros siempre antes mantenemos aquí con todos ustedes, además de uno de pronto... Pero lo que nos preocupa es que ustedes aparezcan acá, empiezan a hacer un limpio, que sabemos que vienen los erradicadores, que van a caer el helicóptero. Eso es lo que aquí. ustedes tienen que entender, que nosotros estamos simplemente cumpliendo órdenes. Claro, nosotros tratamos de hacer que bueno, todo salga bien, pero... a partir de ya, pues ustedes tengan entendido, hermano, que en el momento que caigan erradicadores aquí nosotros no vamos a permitir la erradicación. Bueno, las fumigaciones con glifosato, pues realmente lo primero es que no solamente el glifosato, que ya de por sí es una sustancia tóxica, sino que es una mezcla con otras sustancias, entre ellas el Cosmoflux, el POEA, que se dice que son para controlar el efecto deriva o para fortalecer la adherencia, y que han sido identificadas por grupos de especialistas a nivel mundial como cancerígenos, es decir, como tienen muchos atentados contra la salud, además de que, por más de que se indica que son de tremenda focalización, el efecto deriva conduce a una acción bastante indiscriminada y que se convierte no en una política contra una mata, como es presentado, una guerra contra una mata de coca o de marihuana o amapola, sino que se convierte en un instrumento de la guerra antinarcoterrorista. El objetivo de esta política era obligar al desplazamiento. Por eso se calculó en el Plan Colombia desde su primer momento algunos recursos para la mitigación de pérdidas, de daños, de desplazamiento, es decir, planificó un crimen de lesa humanidad. Ese fue, y al utilizar una sustancia química en una guerra, en la guerra antidrogas, lo que se está es utilizando una metodología de guerra antidroga. Hay un reconocimiento tácito, aunque no culminó en una investigación de la Corte Internacional, un reconocimiento tácito de que hay daño a las comunidades, que hay daño a las poblaciones. Es decir, las fumigaciones no solamente tienen una connotación de guerra química, de violación del derecho internacional humanitario, sino que además se han demostrado ineficientes. El balance costo-beneficio de las fumigaciones, según los últimos estudios de la Universidad de los Andes, arroja un balance negativo. Por eso muchos organismos nacionales, internacionales, incluso los Estados Unidos, están diciendo ahora, después de 1 millón de hectáreas fumigadas, están diciendo que esa es una estrategia equivocada. El enfoque no simplemente de sustituir cultivos, de sustituir una mata, aquí se trata de sustituir una política y de tener, en lo que se refiere al campesinado productor, de las zonas cocaleras, a todo esto, tener una política distinta, no digamos una política alternativa para no confundirlo con lo que ya tanto se ha repetido, sino una nueva concepción. Creo que de eso se ha hablado, del replanteamiento de la política mundial contra las drogas, de eso hablan
presidentes como el presidente del Uruguay, también estados completos como algunos estados en los Estados Unidos, no solamente hacer replanteamiento frente al consumo, sino hacer un replanteamiento frente a regiones enteras que se han visto obligadas a refugiarse en estos cultivos y que en realidad deben merecer otra política, una reconversión territorial, una reconversión con planes de desarrollo, planes de vida, es lo que vienen diciendo los propios campesinos.